Hola, estamos de vuelta con un nuevo capítulo. Vamos a continuar con el diseño de la lógica de la inteligencia artificial del enemigo. Sabemos que nuestro enemigo debe caminar en múltiples lugares. Tiene que caminar de izquierda a derecha cuando está patrullando una plataforma y caminar hacia el jugador cuando lo persigue. Ya son 3 lugares en donde necesitaremos un gráfico. Creemos un nuevo script GraphAsset dentro de nuestro enemigo. En la jerarquía lo tenemos disponible en el nivel, por aquí. Add Component Script Machine. Vamos a guardar este nuevo gráfico dentro de nuestra carpeta de Visual Scripts. Con el nombre de enemigo caminar. Lo guardamos. Editemos el gráfico. Edit Graph. Comencemos generando un nodo de entrada que servirá para indicar la dirección en la horizontal en la cual el enemigo debe moverse. Si su valor es arriba de 0, el enemigo debe caminar a la derecha. Si su valor es inferior a 0, el enemigo debe caminar a la izquierda. Si su valor es igual con 0, el enemigo debe permanecer inmóvil. Ten en cuenta que la dirección no es una velocidad. Por ejemplo, si la dirección es -5, debe ir a la izquierda exactamente igual de rápido que si la dirección hubiera sido -1. Para lograr esto, primero tenemos que normalizar la dirección antes de multiplicarla por la velocidad. Normalizar mantiene el signo, ya sea positivo o negativo, pero con un valor de 1, a menos que el valor sea 0, en cuyo caso lo dejamos tal cual. Bueno, entonces busquemos en el Fuzzy Finder por input. En el Graph Inspector agreguemos un data input con la clave dirección de tipo float con un valor por defecto de 0. Borremos el evento de start. Como te expliqué, vamos a normalizar el valor de la dirección. Queremos multiplicar la dirección por la velocidad para obtener el movimiento. Entonces, multipliquemos. Aquí en la ventana Blackboard seleccionamos objeto. En la opción Prefab Instance creemos la variable velocidad de tipo float con un valor por defecto de 2. Arrastremos esta variable hasta el gráfico para obtener su valor, para leerlo. Pasemos el valor de la velocidad al nodo de multiplicación. Guardemos el resultado de este movimiento en una nueva variable de la categoría gráfico. Recuerda que las variables gráficas solamente van a existir para este gráfico y no van a poder ser accedidas para ningún otro. Esta variable se va a llamar movimiento, también de tipo flotante, float, con un valor por defecto de 0, ya que precisamente el valor va a ser el resultado de esta multiplicación. Se lo pasamos. Si te das cuenta, no me permite pasar la información porque aquí estoy leyendo su valor y lo que yo quiero hacer es modificarlo. Así que simplemente lo voy a borrar. Voy a mantener presionado Alt y arrastro nuevamente la variable de tal manera que pueda modificar el valor. Set variable. Paso el valor. Y por último conectamos todo esto al evento update para conocer en cada frame del juego el valor actualizado para el movimiento del enemigo. Pongamos un comentario de lo que está haciendo esto. Manteniendo control o command hago la selección. Escribo el comentario. Calcula la dirección y el movimiento. Al igual que hicimos con el player, modificaremos el valor en el eje X en la escala del componente transform para lograr el cambio de la dirección en la que ve el enemigo. Voy a plasmar rápidamente cómo funciona esta lógica y ya después te voy a explicar cómo funciona.
Esto va de la siguiente manera. Con el nodo equal estamos haciendo la siguiente comprobación. A, que representa el valor normalizado de la dirección, y B, que tiene el valor de 0. Dijimos que la dirección puede tener tres posibles valores. -1 si está yendo a la izquierda, 0 si nos está moviendo y +1 si está yendo a la derecha. Supongamos que el enemigo está yendo a la izquierda. A vale -1, -1 es igual con 0, falso. Entonces modificamos el valor en el eje X de la escala del componente transform del enemigo al valor actual de la dirección, que es -1. Entonces aquí sería -1. Y ahora supongamos que la dirección vale +1, 1 es igual con 0, falso. Entonces modificamos nuevamente el valor de la escala al valor actual de la dirección, que es +1. Esto se ve reflejado aquí. Puede parecer que realmente esto no hace nada, pero más adelante vas a ver que sí lo hace. Aprovechemos y apliquemos los cambios en el prefab. Nuevamente vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido anteriormente con el jugador, específicamente aplicar el movimiento en el Rigid Body. Recuerda que el Rigid Body es el componente que agregamos a nuestros objetos para aplicar cualquier tipo de física, en este caso velocidad para mover al enemigo horizontalmente. Pero antes voy a comentar esta última parte del gráfico. No lo grabé en pantalla, pero con este grupo de nodos ya estoy aplicando la velocidad en el componente Rigid Body 2D del enemigo. Esto es igual a la forma en la que lo hicimos con el jugador, así que no deberías tener problemas en entenderlo. La única cosa importante a tomar en cuenta aquí es que el camino de flujo de este programa va a continuar tanto desde este nodo como de este. Con esto nos aseguramos de aplicar la velocidad en el componente Rigid Body 2D en todo momento. Siempre podemos cambiar el color de un comentario seleccionándolo y en la ventana de Graph Inspector, en la propiedad de color, podemos hacer el cambio. Por ejemplo, un color verde. La ventana de Graph Inspector y la de Blackboard, la de las variables, siempre la podemos ocultar o no, dando clic por acá. Yo las voy a dejar ocultas por este momento. Este gráfico no estaría completo sin trabajar con la parte de la animación. Vamos por aquí. Una vez se aplique la velocidad en el enemigo, vamos a modificar el parámetro velocidad que definimos en el Animator Controller del enemigo, que si recuerdas nos ayuda a hacer las transiciones entre enemigo parado y enemigo caminando. Así que busquemos por velocidad, por Animator Set Float, ya que precisamente el parámetro es de tipo flotante. Aquí está, ponemos el nombre de ese parámetro, velocidad. Voy a confirmar que el nombre del parámetro coincida. Esto lo tenemos en el Animator Controller. Voy a subirlo aquí. Aquí estamos. Aquí está el nombre del parámetro, velocidad, coincide. El valor para este parámetro va a ser el valor absoluto del movimiento. Aquí tengo la variable movimiento, get movimiento. Recuerda que el nodo absolute lo que está haciendo es tomar un valor, en este caso el valor devuelto por la variable movimiento, y devolverlo pero sin tomar en cuenta su signo, es decir, siempre lo va a devolver positivo. Queremos que este valor sea siempre positivo porque en las transiciones estamos trabajando con valores positivos. Para hacer la transición de ida de la animación de enemigo parado a enemigo caminando, el valor debe ser positivo, 0.05. Lo mismo para la transición de vuelta, debe ser un número positivo, 0.1. Para finalizar este gráfico, pongamos un comentario. Aquí voy a poner simplemente animación. Y así es como quedó nuestro gráfico para trabajar con el movimiento del enemigo. Ahora continuamos con el estado de patrullar. Vayamos hasta el gráfico de estados del enemigo. Por aquí seleccionemos al enemigo en su componente State Machine, editemos el gráfico. Dentro del Super State Vivo
Aquí está el estado de patrulla, abrámoslo. Para el estado de patrulla necesitamos 3 estados más. El primero de ellos va a ser el estado de parado, que es cuando el enemigo está parado y esperando. Esto va a añadir un poco de realismo, como si se detuviera a descansar y a pensar. El segundo estado va a ser caminar a la izquierda, cuando el enemigo decide caminar a la izquierda y seguir siendo un enemigo muy malo. El tercer estado va a ser el de caminar a la derecha, cuando el enemigo decide caminar a la derecha y retomar el rumbo de su vida. Por defecto nuestro enemigo va a comenzar parado, así que seleccionemos este estado y renombrémoslo como parado. Entremos dentro de él, doble clic sobre él y eliminemos los 3 nodos que contiene. Selecciono todos, los elimino, delete. Pongamos una descripción para este estado. En summary, el enemigo está parado y esperando. Volvamos al estado patrulla padre. Clic por acá en patrulla. Agreguemos un nuevo script state. Clic derecho, create script state. Como título pongámosle caminar izquierda. Puedes poner a la izquierda, yo lo voy a resumir como caminar izquierda. Y como resumen, cuando el enemigo, cuando camina a la izquierda. Editemos este gráfico, edit graph, y nuevamente eliminemos estos 3 nodos. Vuelvo al gráfico padre patrulla. Voy a crear el último estado, create script state. Título, caminar derecha. A ver si lo escribo bien. Caminar derecha. Cuando el enemigo camina a la derecha. Okay, voy a eliminar enemigo. Ahí está. Esto está listo. Entramos a él, dando doble clic sobre él o editar gráfico. Borramos esto. Salimos. Acomoda los estados en forma de pirámide, tal como yo lo hice. El gráfico que creamos anteriormente, enemigo caminando, lo vamos a convertir en una superunit para poder usarlo dentro de cada uno de estos estados. Para convertir al gráfico enemigo caminando en una superunit, solamente hace falta que lo arrastre hasta este gráfico. Minimicemos esto, full screen. Busquemos a donde lo tenemos en la carpeta de proyecto. Voy a subir esto tantito un momento. Este gráfico lo tenemos en Visual Scripts, aquí en enemigo, ¿dónde está? Enemigo caminar. Vuelvo a seleccionar al enemigo. Entro al estado de vivo, en patrulla, overview, dentro de parado, entro a él y tomo a enemigo caminar y lo arrastro hasta acá. Ya tenemos a la superunit que espera por el valor de la dirección. Para el estado de parado, la dirección va a ser 0. Volvamos a patrulla. Overview. Entremos al estado de caminar izquierda. Y arrastremos nuevamente a este gráfico. Para que el enemigo se mueva a la izquierda, la dirección tiene que tener un valor de -1. Nuevamente volvamos a patrulla. Overview. Entremos al estado de caminar derecha. Doble clic. Y nuevamente arrastremos enemigo caminar. La dirección para que el enemigo camine a la derecha tiene que ser 1. Listo, voy a volver a acomodar esto. La ventana de proyecto por aquí abajo. Volvamos a la ventana de Script Graph. La voy a tomar y la voy a poner por acá. A continuación, creemos las transiciones entre estos estados. A veces el enemigo cambia de opinión sobre su destino. Puede que esté inactivo, parado y decida caminar o cambiar de dirección o dejar de caminar. Llamaremos a esto la transición cambiar de opinión y crearemos un único gráfico reutilizable para manejar todas ellas. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo gráfico que va a servir como transición para con cada uno de estos estados. Vayamos hasta la carpeta de gráficos. En proyecto. Aquí estamos. Visual Scripts. Voy a aprovechar y voy a arrastrar el gráfico enemigo caminar a la carpeta de superunits.
Clic derecho, Create, Visual Scripting. Nombremos a este nuevo gráfico como enemigo cambiar opinión. Editemos este gráfico, Edit Graph. Una vez entremos a esta transición, busquemos por un Enter State. Queremos esperar, wait for seconds. Y queremos esperar como mínimo 1 segundo o como máximo 3 segundos. Podemos elegir un valor aleatorio entre un mínimo y un máximo con el nodo random range. Como mínimo 1 segundo y como máximo 3 segundos. Una vez pase este tiempo de espera, hacemos la transición. Trigger Transition. Para que esto funcione tal como esperamos, debemos activar la casilla de corrutina del evento onEnterState. Por último, pongámosle un título a este gráfico para siempre saber qué está haciendo. Cambiar de opinión. Como resumen, voy a poner lo siguiente. Este gráfico está listo, volvamos al estado de patrullar. En enemigo, editemos la máquina de estados. En vivo, patrulla. Ahora lo que necesitamos es hacer las transiciones de ida y de vuelta para con cada uno de estos estados. Entonces, Make Transition, de parado a caminar a izquierda y de caminar izquierda a parado. Hay una forma más fácil de hacer una transición con el atajo de teclado Control o Command. Lo presionamos, arrastro, hago la transición, nuevamente. A continuación vamos a agregar el gráfico cambiar de opinión para cada una de estas transiciones. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos una transición, cambiamos a gráfico, graph, damos clic a cambiar, switch y adjuntamos el gráfico. Buscamos por él, enemigo cambiar de opinión. Lo seleccionamos y repetimos esta acción para las demás transiciones. Entremos al modo de play para comprobar si todo lo que hemos hecho funciona. Demos a play. Bueno, el enemigo desapareció de la escena y además en la consola se nos muestra el siguiente error. Vayamos por partes, veamos de qué se trata este error. El puntero del gráfico debe estar dentro de una superunit para realizar esta operación. Si hacemos memoria, todas las superunits que hemos creado, en realidad nunca las hemos agregado a un objeto en sí, sino más bien las utilizamos dentro de un gráfico que sí pertenece a un objeto, como por ejemplo la superunit grounded en el gráfico del jugador. Veámosla. En Player. Editemos este gráfico. Lo mismo sucede con nuestra superunit enemigo caminar, que estamos haciendo uso de ella dentro de la máquina de estados del enemigo. Vayamos hasta allá. Enemigo en su máquina de estados. En vivo, patrulla. En cada uno de estos estados tenemos a la superunit enemigo caminar. Aquí está. Así que para solucionar este error, eliminemos por completo el componente scriptmachine del enemigo, que lo que estaba haciendo era ejecutar esa lógica, sin embargo estaba de más. Salgamos del modo de play, eliminemos el componente scriptmachine del enemigo, remove component. Como el enemigo es un prefab, tenemos que aplicar los cambios, overrides, apply all. Una segunda vez voy a activar el modo de pausa, dando clic por aquí. Ahora sí play. Activar el modo de pausa me permite que el juego se pause automáticamente en cuanto comience el juego. Ahora si vamos a la ventana de consola, el error no se puede ver más. Lo hemos solucionado. Ahora sí, salgamos del modo de pausa, a ver qué pasa. Vuelvo a entrar al modo de pausa y como pudiste ver, el enemigo desapareció.
La razón por la que el enemigo desapareció es que en el momento de haber cambiado la dirección del enemigo, estamos modificando los valores para la escala de su componente transform. Aquí no pasa nada, en el eje X el valor 1 está correcto. Sin embargo, en el eje Y tenemos el valor de 0 y en Z 0. Si pongo aquí 1 y en Z también 1 y ubico al enemigo aquí en la escena, selecciono al enemigo, puedes ver que aquí ya lo tenemos. El enemigo se cayó y se puede ver en la escena. Entonces vamos a salir del modo de play una vez más. Vayamos a la superunit enemigo caminar. La tenemos aquí en proyecto, en la carpeta de Visual Scripts, en superunit enemigo caminar. Editemos este gráfico. Full screen. Aquí en la parte de giro de dirección estamos modificando la escala. Y aquí voy a corregir el valor de 0 a 1, en Z también 1. Y con esto ya podríamos observar al enemigo en todo momento. Entremos al modo de play. Minimizo esto, full screen. Ahora sí, mi enemigo debería caminar aleatoriamente. Va a la derecha, ahora a la izquierda. Perdón, al revés. Ahora nuevamente a la derecha. A la izquierda, perdón. Y puedes ver que el enemigo se gira y empieza a caminar. Sigue caminando, sin embargo se volteó. Quiero que pienses por un momento a qué se debe que el enemigo se está volteando e intentes solucionarlo por tu cuenta. Si no, veamos cómo se hace. Nuevamente salgo del modo de play, selecciono al enemigo, en su componente Sprite Renderer, en Rigid Body, en la propiedad Constraints, esta de aquí, voy a restringir la posición en el eje Y, en el vertical, y la rotación en el eje Z. Entremos al modo de play con la pausa activa. Esta vez te quiero explicar paso por paso todo lo que hemos hecho con la lógica del enemigo hasta ahora. Dentro de la máquina de estados del enemigo tenemos a otra máquina de estados, llamada vivo. Entramos dentro de ella. En esta máquina de estados tenemos a otra máquina de estados, llamada patrulla, y a su vez tenemos a un estado regular llamado daño. También tenemos a otro estado regular llamado persecución, en donde actualmente no hemos programado nada. El superestado patrulla y el de daño están ocurriendo simultáneamente. Dentro del estado de daño estamos llamando a la superunit colisionando con, que nos ayuda a saber si el objeto tagueado con player está colisionando con el enemigo. Una vez que el jugador colisiona con el enemigo, se llama al evento de daño, que en pocas palabras lo que hace es restarle una vida al jugador. Una vez que el jugador se quede sin vidas, su vida sea igual con 0, se reinicia la escena actual. Pero mientras el jugador aún esté vivo, también como te dije, va a estar ocurriendo el estado de patrulla. Dentro de la máquina de estados patrulla tenemos 3 estados: parado, caminar izquierda y caminar derecha. Por defecto, el enemigo va a comenzar en el estado de parado. Dentro de cada uno de estos estados, estamos haciendo uso de la superunit enemigo caminar. Esta superunit está esperando a por un valor de entrada, que es el valor para la dirección. Entremos dentro de ella para ver cómo está siendo usada la dirección. Voy a maximizar esto, Overview. Voy a ocultar la ventana de Graph Inspector y la de Blackboard. Maximizo la ventana, Shift más espacio, Overview. Vayamos hasta la primera parte de este gráfico. El valor normalizado de la dirección es multiplicado por la variable velocidad, que vale 2. 2 por 0 nos da 0. Ese valor lo guardamos dentro de la variable de movimiento. Una vez hecho eso, pasamos a la segunda parte de este gráfico. El nodo if espera por un valor booleano para saber si debe ir por el camino de true o el de falso. En este caso el valor que le estamos pasando es true porque la comprobación resulta en verdadera. A, que representa el valor normalizado de la dirección, que vale 0, y B, que es 0. 0 es igual con 0, verdadero. Entonces vamos al camino de true, que nos lleva hasta esta tercera parte del gráfico. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar la velocidad en el componente Rigid Body 2D para que el enemigo pueda moverse. En este caso el enemigo no se está moviendo porque los valores que le estamos pasando en el eje Y y en el eje X son de 0, por lo cual el enemigo simplemente va a estar parado.
Por último, vamos a estar modificando el valor del parámetro velocidad del animator controller del enemigo. Ese valor va a ser el valor absoluto de la variable movimiento. 0, el valor absoluto de 0 sigue siendo 0. Mientras que el valor para el parámetro velocidad siga siendo 0, la animación de enemigo parado va a estar ocurriendo. Veámoslo, aquí en el animator, enemigo parado. Aquí se va a mantener la animación enemigo parado, porque no se puede hacer la transición de ida, porque para hacerla la velocidad debe ser superior a 0.05. Una vez terminado el flujo de este gráfico, volvemos a nuestra máquina de estados patrulla. En este momento el enemigo va a tomar una decisión, pasar de estar parado a caminar a la izquierda o de parado a caminar a la derecha. Salgamos del modo de pausa y veamos cuál de ellas es tomada. Pero primero volvamos a la ventana de juego, ahora sí. Pongo pausa nuevamente. Como pudiste ver, la transición que ocurrió fue de parado a caminar a la derecha. Veamos qué está sucediendo en la transición. Todas estas transiciones contienen el mismo gráfico, la misma lógica, así que para cada una de ellas aplica lo mismo. En cuanto entramos a la transición, se espera un valor aleatorio, como mínimo 1 segundo y como máximo 3 segundos. En este caso, el tiempo fue de 1.53. Una vez haya pasado este tiempo, ocurre la transición, lo que nos lleva al estado de caminar a la derecha. Entremos al estado de caminar a la derecha. Aquí nuevamente tenemos a la superunit enemigo caminar. En este caso el valor para la dirección es de 1. Voy a maximizar esto. Overview. Vayamos aquí nuevamente, la primera parte. La dirección vale 1. El valor normalizado de 1 sigue siendo 1. 2 por 1, hacemos la multiplicación, nos da 2. Este valor lo almacenamos en la variable movimiento. Una vez hecho esto, vamos al nodo if. If toma una decisión de acuerdo al valor booleano pasado, en este caso falso. La comprobación resulta en falsa porque a, que representa el valor normalizado de la dirección, es 1. 1 es igual con 0, falso. Entonces, vamos por el camino de falso. Modificamos en el componente transform, en el eje X, a por el valor de la dirección, que es 1. Esto lo podemos ver aquí en el enemigo, en su componente transform, en el eje X de la escala tiene el valor de 1. A su vez también en el eje Y y el eje Z. Una vez hecho esto, volvamos al gráfico, maximicemos, shift más espacio. En la tercera parte de este gráfico aplicamos la velocidad. El enemigo va a caminar a la derecha porque en el eje X estamos aplicando un valor positivo de 2. Por último, modificamos el valor para el parámetro velocidad, que corresponde al valor absoluto de la variable movimiento. El valor absoluto de 2 sigue siendo 2. La transición de ida se cumple en el animator controller, por aquí. Velocidad que vale 2 es mayor a 0.05, verdadero. Se hace la transición. Ahora se ejecuta la animación de enemigo caminando, por lo cual el enemigo está caminando, está ejecutando la animación de caminar. Una vez termina la lógica de este gráfico, nuevamente volvemos al superestado patrulla. En este momento estamos en el estado de caminar a la derecha. Una vez que el enemigo termine de caminar a la derecha, va a tomar una decisión, ya sea pasar de caminar a la derecha a parado o de caminar a la derecha a caminar a la izquierda. Veamos qué transición ocurre. Salgamos del modo de pausa. Pausa nuevamente. El enemigo caminó a la izquierda. Ocurrió esta transición. Vamos al estado de caminar a izquierda. Abrámoslo. Aquí la dirección vale -1. -1 por 2 me da -2. Este valor va a ser el valor para el movimiento. Ahora, esta comprobación resulta en falsa. -1 es igual con 0, falso. Vamos al camino de falso. Se modifica el valor para el componente transform en la escala, en el eje X de -1. Esto lo vemos aquí en el enemigo. La escala en el eje X vale -1, Y vale 1 y Z 1, tal como lo especificamos aquí. Ahora aplicamos el valor de la variable movimiento para que el enemigo se pueda mover a la izquierda, -2, en el eje horizontal. Y para terminar el flujo de este gráfico, se modifica el valor para el parámetro velocidad al valor absoluto del movimiento. El valor absoluto de -2 es +2.
Aquí en el animator se cumple la transición de ida de enemigo parado a caminando porque 2 es mayor a 0.05. Solamente va a ocurrir la transición de vuelta cuando el valor del parámetro velocidad sea igual con 0. 0 es menor que 0.1, verdadero. Y cuando la velocidad del parámetro velocidad va a valer 0, cuando se tome la decisión de ir al estado de parado. En parado, el valor absoluto del movimiento es 0. Y eso es prácticamente todo lo que está sucediendo en nuestro estado de patrulla. Ahora sí, voy a dejar de poner pausa y veamos esto en tiempo real. Ahora el problema a solucionar es que el enemigo no puede estar patrullando fuera de su plataforma, así que pongámosle límites. Este enemigo ya me está cansando bastante, la verdad. Usaremos una técnica similar a la forma en que detectamos antes si el jugador estaba sobre el suelo, grounded. Usaremos un circle cast hacia abajo. Sin embargo, esta vez añadiremos una pequeña compensación, offset, en la dirección del enemigo, para que nuestro circle cast prediga con antelación si se llegará al final de la plataforma. Si el ground check con la compensación devuelve falso, sabremos que el enemigo pronto estará en el suelo y por lo tanto ha llegado al borde de su plataforma. Esto lo vamos a entender mejor en la práctica, así que continuemos. Busquemos por el gráfico ground check, aquí en la carpeta de proyecto, en Visual Scripts, en la carpeta de Super Units, tenemos al ground check. Abrámoslo, editémoslo, maximicemos esta ventana, Shift más espacio, añadamos un nuevo nodo input, un nodo de entrada, input, a ver, este no es este. Si está oculta tu ventana de Graph Inspector al igual que yo, hay que abrirla por aquí, dando clic. Seleccionemos al nodo input, aquí está, y añadamos el primer valor de entrada, que será el offset. Damos clic a más, como clave pongamos offset. Seleccionemos el tipo de información de este parámetro. Esto será un vector 2. Y vamos a marcar la casilla has default value. Tiene valor por defecto. Por defecto los valores se van a mantener 0 en X y 0 en Y. El offset, esta compensación, será el valor a añadir al origen del circle cast desde la posición del objeto. El segundo valor de entrada será el radio del circle cast. Añadámoslo, clic a más, la clave, radio. El tipo de información será un valor flotante. Marquemos la casilla nuevamente, has default value, con un valor por defecto de 0.3. Y por último vamos a añadir el valor para la distancia a comprobar hacia abajo. Distancia. Este valor también será un valor flotante de 1.1. Una vez que este nodo reciba esta información, queremos pasárselo al circle cast. Así que hagamos las conexiones. Aquí no sé por qué no se me puso el nombre de la clave, el aquí. Voy a ponerlo nuevamente, radio. Ahí está. Conectemos radio aquí y la distancia aquí. Podríamos haber dejado el radio y la distancia tal como estaban, como constantes. Sin embargo, tomamos la decisión que fueran parámetros de tal manera que nuestro gráfico ground check sea realmente flexible. Como este gráfico lo estamos utilizando como una super unit en el gráfico del jugador, el player controller, asegurémonos de que los valores para el radio y la distancia se han actualizado. Minimizo esto, selecciono al jugador, Script Machine, editar gráfico. Dentro de este gráfico busquemos en donde estamos utilizando a la super unit ground check. Aquí tenemos el valor para el radio, el offset y la distancia. El radio está bien, 0.3. La distancia, pongamos el valor de 1.1. Y en el offset dejemos los valores a 0 en X y 0 en Y, ya que no queremos ninguna compensación. Voy a ver en qué otro lugar estoy utilizando a esta super unit. Me parece que de este lado. Aquí está. Nuevamente aquí pongo el valor de 1.1 y acá dejo 0, 0. Volvamos nuevamente al gráfico del enemigo. Perdón,
al gráfico de la ground check, al gráfico ground check. Ahí está. El origen para este CircleCast va a resultar de la suma del offset y la posición del objeto. Me refiero a objeto porque sabemos que este gráfico lo estamos utilizando tanto para el jugador y para el enemigo. Entonces aquí deshagamos esta conexión, me poso sobre la conexión, presiono clic izquierdo. A la posición del objeto le sumo el offset. Para sumar vectores, seleccionemos la opción Add. Queremos sumar solamente dos vectores, así que el número 2 es correcto aquí. Si quisiéramos sumar más de 2, pondríamos 3, por ejemplo. Dejemos 2. El valor de b va a ser el offset. Ahí está. Una vez hecho la suma, le pasamos el valor a origen. Creemos un nuevo gráfico que va a funcionar como transición para cuando el enemigo ha alcanzado el borde de su plataforma. En proyecto, en Visual Scripts, aquí vamos a crear el nuevo gráfico, Create, Visual Scripting, Script Graph. El nombre para este gráfico va a ser enemigo alcanza borde. Tú puedes poner un nombre diferente. Este nombre me sirve a mí, que es bastante descriptivo. Enemigo alcanza borde. Abramos este gráfico. Voy a diseñar rápidamente la lógica para este gráfico y ya después te voy a explicar cómo funciona. Estamos utilizando la función lateUpdate en lugar de update, que es el evento que hemos venido ocupando hasta ahora. LateUpdate es procesado después de la función update, dejando a nuestro código el tiempo suficiente para ejecutarse correctamente sin entrar en conflicto. La SuperUnit GroundCheck está lanzando un rayo circular, un CircleCast, hacia abajo para con una distancia de 1.1 con un radio de 0.3. Estos son los valores por defecto que definimos en el input. Por aquí, 0.3 para el radio y 1.1 para la distancia. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar valores diferentes. Entonces, en lugar de 0.3 para el radio, pongamos 0.1, un radio muy pequeño, y para la distancia redondeemos a 1. Este rayo me está ayudando a comprobar si el objeto está sobre el suelo o no lo está. Cuando lo está, la SuperUnit me devuelve el valor booleano verdadero, y cuando no lo está, me devuelve falso. Entonces, cuando el enemigo llega al borde de su plataforma, esto me va a devolver falso, lo que va a hacer que ocurra la transición. El origen de este raycast resulta de sumar la posición del objeto, en este caso del enemigo, y del valor que tenga el parámetro offset. En este momento, ese valor es 0 en X y 0 en Y. Si recuerdas la imagen que te mostré al principio, nos interesa que el origen del raycast esté desplazada ligeramente a un lado del enemigo. Este desplazamiento lo logramos al sumarle el valor del offset a la posición del enemigo. Entonces ahora solamente nos falta calcular el valor para este parámetro. Volvamos aquí, enemigo alcanza borde. El tamaño de este desplazamiento desde la posición del enemigo será de 0.5, que es aproximadamente la mitad del ancho del enemigo. Con un nodo flow literal puedo escribir un valor directamente aquí, un valor constante. Entonces dijimos que 0.5, este valor tenemos que multiplicarlo por la escala del enemigo en X. Con el nodo getLocalScale obtengo la escala. Esto me devuelve la escala en el eje X, Y y Z. Nosotros solamente queremos obtener el valor en X, así que voy a obtener ese valor de este vector. Vector 2, getX. Ahora ya tengo la escala en el eje X. Este valor lo vamos a multiplicar por 0.5.
Te estarás preguntando ¿por qué? Bueno, esto es así porque queremos asegurarnos que el valor de este parámetro esté de acuerdo a la dirección en la que se esté moviendo el enemigo. Si el enemigo se está moviendo a la derecha, sabemos que la escala en el eje X tiene un valor de 1 y si va a la izquierda tiene el valor de -1. Supongamos que el enemigo se está moviendo a la derecha. Voy a hacer esto aquí como ejemplo. El enemigo está caminando, llega al borde de la plataforma. Voy a aprovechar y voy a modificar su orden en capa a 6. Sabemos que el origen del Raycast es la suma desde la posición del enemigo, esta de acá, más el valor del parámetro offset, que es el que estamos calculando. La escala cuando el enemigo se está moviendo a la izquierda es -1. Y supongamos que esto vale -1. -1 multiplicado por 0.5 me da -0.5. Entonces el origen del Raycast, imaginémoslo, estaría por aquí. El rayo se dispara, no encuentra ninguna plataforma, la superunit ground check me devuelve falso, lo que hace que ocurra la transición. Ahora, el enemigo se mueve a la derecha, llega al borde de su plataforma, el origen del Raycast es la suma desde la posición del enemigo, más el valor del parámetro offset. Cuando el enemigo se está moviendo a la derecha, la escala vale 1, 1 multiplicado por 0.5 sigue siendo 0.5, entonces el origen del Raycast estaría aproximadamente de este lado. Se lanza el rayo, no detecta ninguna plataforma, la superunit ground check me devuelve falso y ocurre la transición. Volvamos al gráfico. Creo que esto ya se entendió cómo funciona. Voy a maximizar esto. Ahora voy a pasar este valor, el resultado de esta multiplicación. Esto espera por un vector y yo le estoy pasando un valor flotante. Entonces simplemente hace falta que yo cree aquí un nuevo vector. Create new vector 2. A ver si lo escribo bien. Vector 2. Un nuevo vector 2 con un valor para x, que es el resultado de esta multiplicación, y en y 0. Ahora sí, paso la información. Por último, en este gráfico vamos a comentar las dos partes. Esto de aquí me está ayudando a comprobar si no está en el suelo. Y esto de acá crea un vector hacia adelante. Finalmente, solo necesitamos añadir esta transición a nuestro gráfico patrulla. Lógicamente, un enemigo debería alcanzar un borde mientras camina hacia la izquierda o hacia la derecha, y cuando lo hace, debería ir inmediatamente a la posición opuesta. Por lo tanto, solo añadiremos una nueva transición de ida y vuelta entre los estados caminar a la izquierda y caminar a la derecha de nuestro gráfico patrulla del enemigo. Ok, entonces hagamos eso. Seleccionemos al enemigo. En la máquina de estados vivo, en el superestado patrulla, hagamos las transiciones. Cuando el enemigo está caminando hacia la izquierda y llega al borde de su plataforma, hacemos la transición automáticamente para que camine hacia la derecha. Adjuntemos el gráfico de esta transición. En la opción Source, escojamos Graph, hagamos Switch, busquemos por el gráfico, enemigo alcanza borde. Ahora cuando el enemigo está caminando hacia la derecha y alcanza el borde de su plataforma, hacemos la transición de vuelta para caminar a la izquierda. Lo mismo por aquí, seleccionamos Graph, Switch, adjuntamos el gráfico. Esto ya está listo, probémoslo. Como puedes ver, en cuanto el enemigo llega al borde, automáticamente se hace la transición y camina hacia el lado contrario. Salgamos del modo de play. Voy a guardar los cambios con Control+S o Command+S, ya que hemos hecho bastantes cambios últimamente. En el próximo capítulo vamos a trabajar con la animación de enemigo caminando, ya que si te diste cuenta, hay veces en las que el enemigo parece que va mucho más rápido y otras veces parece que va más lento. Y además vamos a comenzar a trabajar con el estado de persecución, que en el momento en el que el jugador está en el rango del enemigo, el enemigo lo va a perseguir. Una vez que el jugador sale de su rango, el enemigo va a continuar patrullando. Sin nada más que agregar, te ha hablado Razorblade, hasta la próxima. Si este video te fue de ayuda, no olvides suscribirte al canal para ser el primero en recibir más contenido como este, y por aquí tienes disponible el siguiente capítulo de la serie. No te lo pierdas y accede a él ahora mismo.